Ok amigos, y a continuación vamos a resolver el siguiente límite mediante el método de sustitución de una variable. Vamos a tener cuidado porque tenemos que recordar que no estoy sustituyendo una variable por un número. Vamos a cambiar una variable por otra variable un tanto diferente. Para esto vamos a observar que aquí aparece un radical cuyo índice es el número 5. Si estamos hablando de raíz quinta, entonces automáticamente yo voy a saber que la variable que voy a utilizar para realizar la sustitución va a ser u elevado a la 5, la cual me va a quedar igualada a x elevado a la 1. Si la pregunta es ¿por qué elegí x elevado a la 1? Pues resulta que aquí podemos observar que la x con menor exponente en toda la expresión es x a la 1. Entonces es esta la que vamos a utilizar. Sin embargo, hay que tener cuidado porque si estamos diciendo que u elevado a la 5 es igual a x, entonces, ¿qué sucede si tenemos x elevado a la 2? Bueno, en un caso como este, podemos confirmar entonces que x elevado a la 2 es igual a u elevado a la 5 elevado a la 2. Si la pregunta es ¿por qué? Porque arriba dice que la x es u a la 5. Si yo elevo al cuadrado la x, entonces también tengo que elevar al cuadrado u a la 5. Y todavía podemos observar en el numerador que dice x elevado a la 4, lo cual quiere decir que x a la 4 sería igual a u elevado a la 5 elevado a la 4. Vamos a observar que todas estas relaciones que hemos estado haciendo nos van a servir para eliminar o tratar de quitar los radicales de la expresión, porque la idea es no utilizar la racionalización porque podría volverse algo muy incómodo o tal vez imposible. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es primero realizar algunas de las operaciones que tenemos aquí. ¿Qué operaciones son las que debemos de realizar? Bueno, dice u a la 5 elevado al cuadrado, entonces yo puedo afirmar que u a la 2 es lo mismo que decir x elevado a la 10. Y vamos a entender a qué me refiero. Resulta que estos dos exponentes se tienen que multiplicar y 2 por 5 es 10. Y lo mismo se hace en el siguiente reglón, donde tenemos u elevado a la 5 elevado a la 4. Multiplicamos este exponente por este, y de esta forma podemos afirmar que x a la 4 es lo mismo que decir u elevado a la 20. Ahora que tenemos estas tres expresiones, vamos a tomar el límite original y vamos a realizar las debidas sustituciones. Profe, pero ¿qué fue lo que hizo aquí? Bueno, jóvenes, vean, lo que vamos a hacer es que aquí decía x a la 2 y nosotros afirmamos aquí que x a la 2 era lo mismo que decir u a la 10. Es por eso que aquí, en lugar de x a la 2, nosotros escribimos u a la 10. Luego podemos observar que aquí decía x a la 1 y nosotros aquí habíamos afirmado que x a la 1 era lo mismo que decir x a la 5. Y es por esto que aquí, en lugar de escribir x a la 1, yo escribí x a la 5. Luego, en esta raíz, nosotros podemos ver que decía x a la 4. Y aquí habíamos afirmado que x a la 4 era lo mismo que u elevado a la 20. Y es por esto que aquí yo escribí en lugar de x a la 4 u elevado a la 20. Y a continuación vamos a observar que en cada radical nosotros podemos dividir el exponente que hay dentro del subradical entre el índice de la raíz, es decir, 20 dividido entre 5, lo cual si lo hacen en calculadora se van a dar cuenta que les da 4. Y es por esto que en lugar de la raíz quinta de u elevado a la 20, nosotros podemos escribir u elevado a la 4 y copiamos menos 32. Ahora en el denominador podemos observar que dice raíz quinta de u a la 10. Entonces tomamos el exponente del subradical, que es 10, y lo dividimos entre el índice de la raíz, que es 5. 10 dividido entre 5 da 2. Es por esto que podemos escribir u elevado a la 2. Igual va a suceder con este radical. Vemos que el exponente del subradical es un 5 y lo vamos a dividir entre el índice de la raíz. 5 dividido entre 5 es 1. Es por esto que puedo escribir a continuación u elevado a la 1. Y sí, aquí
hay un 1 imaginario como exponente. Y luego copiamos el menos 2. Ahora, si podemos observar, y ya hemos traído algo de experiencia de límite, nos damos cuenta que hay un pequeño problema, y es el hecho de que todo está en relación a una u, pero el límite es de cuando x tiende a 32, lo cual es un problema, porque yo no puedo sustituir una u por un valor de x. Entonces nos vamos a devolver al principio, y vamos a recordarnos que aquí habíamos afirmado que x era igual a u elevado a la 5. Entonces voy a sustituir la x por el 32. Esto porque el límite tiende a 32. Haciendo ese procedimiento podemos escribir que 32 es igual a u a la 5. Para poder quitar el exponente de la u, como el exponente es un 5, yo puedo sacar raíz quinta del 32. Si el exponente es un 6, raíz sexta. Si el exponente es un 7, raíz séptima, etcétera, etcétera, etcétera. De esta forma obtenemos una u que va a tener como resultado la raíz quinta de 32. Si tomamos la calculadora y sacamos raíz quinta de 32, el resultado es 2. Entonces vamos a escribir que 2 es igual a u. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que aquí podemos cambiar lo que dice que x tiende a 32 por u tiende a 2. Es por esto que ahora podemos continuar. Ahora podemos observar que en el numerador pareciera que hay un factor común con los números. Sacando este factor común vamos a obtener, y si pueden observar en el denominador, tenemos una expresión que se puede factorizar por el método de la inspección. Recordemos que inclusive ustedes podrían utilizar el modo de la calculadora que factoriza este tipo de expresiones. Ahora, factorizando mediante inspección nos quedaría u más 1 y u menos 2. Ahora podemos observar que en el numerador tenemos una diferencia de cuadrados. Haciendo el método de factorización de la diferencia de cuadrados obtenemos y todavía podemos observar que aquí, en este paréntesis, tenemos otra diferencia de cuadrados. Utilizando el método de factorización por diferencia de cuadrados obtenemos y de esta forma ya podemos pensar en aquello que yo les hablaba sobre el elemento problemático. ¿Cuál es el elemento problemático? Bueno, resulta que en el denominador tenemos este paréntesis en el cual si yo sustituyo la u por el número 2, se me convierte en 0 en el denominador, un 0 que está multiplicando al otro paréntesis. Y esto no puede suceder. Recuerden que cada vez que esto sucede, yo le llamo al paréntesis el elemento problemático. Entonces tengo que buscar una forma de evitar que este elemento se encuentre aquí. Pero ahora podemos observar que este paréntesis y este paréntesis se pueden cancelar. Si cancelamos esos dos paréntesis, el límite nos quedaría. Y en este punto solo se trataría de sustituir la u por el número 2. Entonces podemos escribir. Y utilizando la calculadora nos quedaría que el límite que teníamos originalmente es igual a 64.